Amén. Dios les bendiga, hermanos. Amén. Vamos a continuar en nuestra predicación con el tema que nos ha ocupado un par de domingos acerca del crecimiento espiritual. Amén. Y quiero rescatar, ¿cierto? Hicimos una pequeña pausa la vez pasada por el tema de enfocarlo a la paternidad con el Día del Padre, ¿cierto? Pero también recordando lo que dijimos la primera vez, que nosotros cuando hablamos de nuestra espiritualidad, muchas veces nosotros equivocamos el enfoque, amén, y por eso es necesario entender bien la espiritualidad en términos bíblicos, amén. Y nosotros hablamos un poco en aquella oportunidad acerca de la experiencia espiritual o pseudo espiritual que tenían los fariseos, amén, que entendían ellos que el enfoque de una vida espiritual estaba necesariamente en la conducta de ellos o en la conducta de las personas. Por lo tanto, ellos habían reinterpretado las leyes, los judíos religiosos en general, reinterpretado las leyes y esas interpretaciones, o de esas interpretaciones, hicieron un cúmulo de enseñanzas que ellos pasaron a denominar la tradición de los ancianos, ¿ya? Y en este cúmulo de enseñanzas que eran interpretaciones de la ley, llegó a ser tan importante y aún más importante que la ley misma, de tal manera que la vida espiritual de ellos la contrastaban no con la ley de Dios, no con los mandamientos de Dios, no con los requerimientos de Dios, sino más bien la contrastaban con la tradición de los ancianos. Ellos decían, si tu vida, si la conducta en tu vida armoniza, tiene una correlación con lo que los ancianos nos han enseñado, entonces tu vida va bien encaminada. A tal punto que cuando ellos vivían su propia vida religiosa, entendían que estaban bien, porque estaban siguiendo todas las enseñanzas que ellos entendían que eran correctas y que entendían que era la correcta interpretación de la ley de Dios. Y de ahí tenemos también el ejemplo que puso Cristo en una oportunidad cuando Él, queriendo enseñar un poco del acercamiento correcto hacia Dios, dijo, había un fariseo que oraba consigo mismo y decía, gracias Dios, porque no soy, porque hago esto, porque hago esto otro, porque, ¿me entiende? Una vida fundada o basada en el hacer cosas correctas, hacer lo correcto. Y como dije en esa oportunidad, a veces estamos muy obsesionados con hacer lo correcto, ¿cierto? En lo correcto se nos pone como la meta principal. Y si bien es cierto, tenemos que entender qué es lo correcto para hacer, pero no es el enfoque principal de nuestra espiritualidad. El enfoque principal está en nuestro corazón. Amén. Corazón. Si el Señor, a través de su gracia, no cambia, no transforma, no regenera el corazón de una persona, es imposible que la vida, por muy buena conducta que tenga, es imposible que la vida de esa persona marque una diferencia en lo espiritual. Y llegan a ser estas personas exactamente igual a lo que llegaron a ser los fariseos. Sepulcros blanqueados, que por fuera os mostráis, dijo Cristo, preciosos, pero por dentro, que es el interés de Dios, están llenos de huesos de muerto. Amén. Hermanos míos, Dios quiere ocuparse de nuestro corazón. Amén. Si Él logra ocuparse con libertad de nuestro corazón y hacer una obra con libertad en nuestro corazón a través de su palabra esencialmente y del Espíritu Santo, de su poder, entonces las conductas que se manifiestan hacia afuera van a ser buenas, correctas. ¿Ya? Comentábamos delante con el hermano Héctor, ¿cierto? Y conversábamos acerca del tema de los frutos. Muchas veces estamos también obsesionados con los frutos, para dar fruto para Dios. Hermanos míos,
el árbol no se esfuerza tanto para dar frutos. Amén. Nunca he visto un manzano así, esta temporada sí que voy a dar buenos frutos. No, los frutos son en relación a la alimentación que tenga el árbol, a la nutrición, a las condiciones, a muchas cosas. Amén. Pero los frutos salen solos. Amén. Hermanos, todo lo que nosotros podamos hacer para Dios, lo hacemos solamente por la gracia de Dios. Amén. De hecho, es tan clara esta enseñanza en la Biblia que aún en Efesios nos manifiesta que todas las obras que pudiéramos hacer para Él han sido preparadas de antemano. Efesios capítulo 2, verso 10. Amén. De antemano han sido preparadas todas las buenas obras que podamos hacer. Entonces, el corazón es el enfoque correcto. Amén. El corazón, porque del corazón salen los adulterios, las fornicaciones, los malos deseos, todas esas cosas. Dijo Cristo, del corazón salen y contaminan al hombre. Amén. Pero hermanos míos, hacemos mal en ocuparnos esencialmente de nuestra conducta y no de nuestro corazón. Es muy probable que la mayoría de nuestros problemas, conflictos, ¿cierto?, en la vida, en nuestra vida espiritual, todos esos problemas que nos frenan en nuestro crecimiento espiritual, es muy probable que sea porque nosotros no nos estamos ocupando correctamente del corazón y solamente estamos ocupándonos en nuestra conducta. Amén. Y lo que Dios quiere lograr es transformar nuestro corazón. Amén. Hoy día quiero hablar de un tema también acerca del crecimiento espiritual y tiene que ver con la meta del crecimiento espiritual. ¿Cuál es la meta del crecimiento espiritual? Dicho de otra forma, debemos preguntarnos a nosotros mismos, ¿por qué yo quiero crecer espiritualmente? ¿Por qué yo quiero crecer espiritualmente? ¿Quieren crecer espiritualmente? Amén, todos amén, ¿cierto? Sí. ¿Pero por qué? ¿Cuál es tu motivación? ¿Cuál es tu meta? ¿Cuál es la idea que tienes tú respecto de crecer espiritualmente? Y vamos a darnos cuenta hoy que muchas veces esa meta no es la meta que debiera tener todo creyente o todo cristiano en su vida y que lo motive correctamente al crecimiento espiritual. Amén. Por ejemplo, podría yo tener la meta de que, bueno, yo quiero crecer espiritualmente porque yo veo en mi iglesia que hay muchos maduros, entonces yo me siento tan pequeño que quiero crecer espiritualmente y ser como... ¿Me entiendes? Eso es una motivación incorrecta, porque tú estás compitiendo con otros. Y eso significa que a ti te interesa a ti mismo, tú mismo. Tu gran interés eres tú y no puedes soportar que otros estén adelantados. Y no puedes soportar que tú estés tan pequeño. Y no puedes soportar la idea de que tú seas tan inmaduro. Y tienes tantas ganas de madurar, ¿por qué? Por un hambre de gloria personal. Hermanos, eso es incorrecto. Eso es incorrecto, una motivación incorrecta para crecer. Yo quiero ser maduro como mis hermanos. Hermanos míos, los hermanos no son tu meta correcta. ¿Amén? No es nuestro norte. Otra meta incorrecta. Yo quiero crecer espiritualmente porque quiero conocer más. Me gustaría conocer más y más y más. Meta incorrecta. ¿Por qué? Porque vuelves a ti. Si tú quieres conocer más, quisieras llenarte de conocimiento y de entender más, porque... Y vuelvo a repetir, generalmente cualquiera que sea tu meta, cuando apunta a ti, es incorrecto. Es incorrecto. Amén. Porque de todo lo que hagamos, hermano mío, la meta siempre va a ser una sola: la gloria de Dios. Amén. Incluso en tu ímpetu de crecer espiritualmente. En tu ímpetu de crecer espiritualmente. Por eso yo hago la pregunta: ¿por qué yo quiero crecer? ¿Por qué tú quieres crecer espiritualmente? ¿Cuál es tu motivación? ¿Para estar a nivel con otros? ¿Para saber un poco más? Muchas veces nosotros, el orgullo. Por eso es que Pablo, hay una declaración que ocupa Pablo y que manifiesta la tendencia natural de nosotros, que dice: el conocimiento envanece, pero el amor edifica.
No está diciendo que el conocimiento es malo. Lo que nosotros podemos entender con ese pasaje, ¿cierto? Y contrastándolo con toda la enseñanza de la Biblia, entender que cuando tú apuntas únicamente al deseo de conocer, hermanos, eso es un camino hacia el envanecimiento personal. Pero el amor edifica. Amén. ¿Por qué? Porque el amor te saca del egoísmo, te saca del egocentrismo y te obliga a servir a otros para la gloria de Dios. Amén. Entonces, hermanos míos, cualquier otra motivación que no sea la gloria de Dios es una meta equivocada. Vuelvo a preguntar, ¿por qué tú quieres crecer espiritualmente? ¿Por qué quieres crecer espiritualmente? Y hay un pasaje en la Biblia, vamos a ir a un pasaje del Antiguo Testamento, pero quiero comenzar enunciando un pasaje que está justamente ahí en Mateo capítulo 6. Capítulo 5 de Mateo. ¿Cuál es la meta de nuestro crecimiento espiritual? Amén. Verso 14 al 16 dice lo siguiente: vosotros sois la luz del mundo. ¿Qué dijo Cristo de sí mismo? Yo soy la luz del mundo. ¿Cuál es la diferencia entre la luz que es Cristo y la luz que somos nosotros? ¿Cuál es la diferencia? O sea, somos iguales a Cristo. Cristo es la luz, nosotros somos luz. La diferencia es que Cristo es luz en el sentido de que es el que ilumina. Él es la fuente energética de la luz. Él es la luz. Cuando Cristo habla de que nosotros somos luz, ocupa una palabra que tiene que ver con, o podríamos traducirla como una lámpara. Somos quienes portamos la luz. Quienes son el artículo, el objeto que Dios usa para poner su luz e iluminar. ¿Amén? ¿Entiende? Por eso es la diferencia entre Cristo la luz y nosotros luz. ¿Amén? Él es la luz, nosotros somos luces. ¿Amén? Una ciudad asentada sobre un monte no se puede esconder, ni se enciende una luz y se pone debajo de un almud, ¿cierto? Una especie de recipiente así para taparla, sino sobre un candelero y alumbra a todos los que están en casa. ¿Cuál es la idea de Dios a través de nosotros? Iluminar a todos. ¿Amén? Proyectar esa luz para todos. ¿Amén? ¿Pero de quién es la luz? La luz de Dios, ¿cierto? Es Cristo. De esa manera, así alumbre vuestra luz delante de los hombres. ¿Para qué? Número 1, para que vean vuestras buenas obras. ¿Qué tienen que llegar a ver las personas en ti? Buenas obras. Porque tienen que llegar a ver buenas obras en mi vida. Segundo, y glorifiquen a vuestro Padre que está en los cielos. Amén. ¿Cuál es el sentido de las buenas obras? ¿Cuál es el sentido de la espiritualidad misma de mi persona? Es que mi espiritualidad, mi vida espiritual, mi vida en general, sea luz a los otros. Esa luz tiene que ver con la manifestación de buenas obras. Y hermanos míos, no nos confundamos en el lenguaje. Cuando dice buenas obras, la Biblia no está hablando de cruzar una esquina a una abuelita, como los Boy Scouts. Esas son sus buenas obras, ¿cierto? ¿Qué buena obra voy a hacer hoy día? Entonces empezamos a ver buenas obras. Y empezamos a tener el pensamiento de los Boy Scouts. ¿Qué obra buena hago hoy? Hermanos míos, cuando la Biblia habla de buenas obras se refiere a todo lo que produce Dios, el Espíritu Santo, a través de nosotros. Amén. Todo. Hermanos míos, aconsejar a un hermano es una buena obra. Escuchar a un hermano es una buena obra. Amén. No tiene que ver solamente con cosas tangibles. Amén. Tiene que ver con todo en realidad.
cuando tú compartes a Cristo, cuando tú te niegas a ti mismo y escondes tu persona para que la gloria de Dios se manifieste, es una buena obra. Todo lo que glorifica a Dios es una buena obra. Amén. La intención de las buenas obras que Dios produce a través de nosotros es una: glorificar al Padre que está en los cielos. Amén. Glorificar al Padre que está en los cielos. Hermanos míos, la espiritualidad del cristiano debe apuntar a la gloria de Dios. Amén. ¿Cuál era el problema de los fariseos? Que su espiritualidad apuntaba a ellos mismos. Gracias que no soy como Él. Me imagino que si fuera como Él, ¿cierto? En cambio, ¿qué decía el otro pobre publicano? Sé propicio a mí, que soy un pecador. Amén. Y ahí nos manifiesta en esa parábola el primer error o la primera mentira que nosotros ponemos en nuestra mente cuando entendemos mal la espiritualidad. Nos olvidamos quién es Dios y nos olvidamos quiénes somos nosotros. Amén. A ese fariseo se le olvidó quién era Dios y se le olvidó quién era Él. Amén. Entonces, ¿por qué dijo Cristo que bajó o subió? Dice, justificado primero el otro, el publicano. ¿Por qué? Porque él entendió muy bien quién era Él y quién era Dios. Amén. Oremos al Señor antes de continuar. Querido Señor, queremos ir a su santa presencia con este pensamiento. Señor, ayúdanos a entender hoy quién eres tú, Señor, y quiénes somos nosotros, Padre Celestial. Padre, de ninguna manera nosotros podemos manifestar en nuestros recursos humanos, Señor, buenas obras para nosotros. Estamos desde la raíz corrompidos, Señor. Pero gracias porque somos redimidos. Gracias porque somos salvados. Y gracias porque hay una esperanza de que si tenemos, Señor, al Espíritu Santo en nuestra vida y tenemos tu maravillosa palabra, Señor, en nosotros puede brillar esa luz, Señor, que es Cristo. Y nosotros podremos manifestar esas buenas obras que glorifican al Padre, Señor. Ayúdanos a entender bien, Padre, el enfoque que debemos dar a nuestra vida espiritual. Y no encaminarnos, Señor, a una religiosidad barata, Señor. No, Señor, caminar hacia un endiosamiento de nuestro Dios, Señor, sino que más bien entender que tú eres lo más grande, que tú eres el Dios de los cielos. Nosotros somos de la tierra, Señor, y que tú eres aquí el Santo, y eres la persona, Señor, más grande, más importante que pueda haber en el universo, Señor. Gracias por tu misericordia. En el nombre de Jesús. Amén. Amén. Quiero que me acompañen al libro primero de Samuel, porque vamos a estar ahí usando nuevamente, como la otra vez lo hicimos, el ejemplo de este hombre llamado Saúl. A lo menos lo comentamos en esa oportunidad, cómo era un hombre que desacertaba una y otra vez la voluntad del Señor. Amén. ¿Recuerdan quién fue Saúl? Primer rey de Israel. Amén. ¿Perpetuó Dios el linaje de Saúl para los reyes? No. Amén. No lo perpetuó. Y aquí vamos a ver los por qué, ¿cierto? Capítulo 13 de primero de Samuel. Amén. Y con este ejemplo, hermanos míos, yo quiero hacerles entender y entender yo también cuán importante es tener un correcto enfoque en mi vida espiritual. Y cuán trágico es tener un mal enfoque de mi vida espiritual. Amén. En este caso quiero poner frente a ustedes el ejemplo de Saúl como un hombre que tuvo un mal enfoque en su vida y en su vida con Dios. Un mal enfoque, un enfoque incorrecto. Yo no quiero tratar el tema si fue salvo o no fue salvo, que siempre es quisquilloso ese tema, ¿cierto? ¿Fue salvo Saúl o no? ¿Fue salvo Dani? Entonces siempre no quiero irme por ese camino, sino más bien manifestar su vida y su proceder
¿cierto? Como la típica conducta de un hombre que tiene un mal enfoque respecto de su relación con Dios. ¿Amén? Y respecto de lo que Dios precisamente buscaba o deseaba o quería para el pueblo de Israel en ese tiempo. Dice, había ya reinado Saúl 1 año, y cuando hubo reinado 2 años sobre Israel, este versículo es un poco complicado entenderlo, hay otras traducciones que lo mejoran en ese sentido, porque si nosotros tomamos el capítulo 10, vamos a ver que estos eventos no debieron haber pasado tanto como 1 año o 2 años, ¿ya? Que fueron como bien seguidos, amén. Pero después un día vamos a hablar de eso, amén. Dice, escogió luego a 3.000 hombres de Israel, de los cuales estaban con Saúl 2.000 en Micmas y en el monte de Betel, y 1.000 estaban con Jonatán en Gabaa de Benjamín, y envió al resto del pueblo, cada uno a sus tiendas. O sea, habían 3.000 hombres para la guerra con los filisteos en general, en total. Y Jonatán atacó la guarnición de los filisteos que había en el collado, y lo oyeron los filisteos, e hizo Saúl tocar trompeta por todo el país, diciendo, oigan los hebreos, y todo Israel oyó que se decía, Saúl ha atacado a la guarnición de los filisteos, y también que Israel se había hecho abominable a los filisteos, y se juntó el pueblo en pos de Saúl en Gilgal. ¿Ya? ¿Por qué esa ciudad? Porque en capítulo 10, verso 8, aparece, ¿cierto?, que Samuel le da la instrucción a Saúl de descender. Dice, luego bajarás delante de mí a Gilgal, entonces descenderé yo a ti para ofrecer holocaustos y sacrificios, y sacrificar ofrendas de paz. Espera, ¿cuánto? 7 días hasta que yo venga a ti y te enseñe lo que has de hacer. Amén. Espera 7 días y yo voy a llegar ahí y te voy a decir lo que tienes que hacer. Te voy a dar instrucciones. Amén. Esa era la idea. Volvamos al capítulo 13. Entonces ahí ya estaba en Gilgal Saúl. Tenía que ahora esperar esos 7 días. Entonces los filisteos se juntaron para pelear contra Israel, 30.000 carros, versus ¿cuánto? 3.000 hombres, ¿cierto? De Israel, 6.000 hombres de a caballo y pueblo numeroso como la arena que está en la orilla del mar. Y subieron y acamparon en Micmas, al oriente de Betabén. Cuando los hombres de Israel vieron que estaban en estrecho, o sea, realmente había un problema, ¿cierto? Era como si nosotros, ¿cierto?, fuéramos, ya vamos a pelear contra ese, y vamos nosotros que somos alrededor de ¿cuánto aquí? 50 por ahí, y vamos y vemos que los otros son 1.500. ¡Oh! ¿Cierto? Es como desalentador, ¿amén? Desalentador absolutamente. Entonces, y dice ahí entre paréntesis, ¿cierto?, porque el pueblo estaba en aprieto, esa era la circunstancia. Se escondieron en cuevas los israelitas, en fosos, en peñascos, en rocas, en cisternas, donde pudieran esconderse, se escondieron los israelitas. Amén. Porque ya venían los filisteos. Y algunos de los hebreos pasaron el Jordán a la tierra de Gad y de Galada. O sea, no solamente se escondieron ahí, sino que se arrancaron todavía para el otro lado del río, ¿ya? Lo más lejos posible. Y algunos de los hebreos pasaron entonces el Jordán, ¿cierto? Dice, y todo el pueblo iba tras él. ¿Tras quién? Saúl, que todavía estaba en Gilgal. Y estaban temblando. Amén. O sea, era una situación, hermanos míos, de desespero total frente al enemigo. Pero ¿cuál era la instrucción de Samuel? No hagas nada, espera 7 días, yo voy a llegar y te voy a dar las instrucciones de qué hay que hacer. Versículo 8, y él esperó 7 días, conforme al plazo que Samuel había dicho. ¿Pero qué pasaba? Samuel no venía a Gilgal. ¿Y qué pasaba con el pueblo? Se estaban yendo todos. Imagínense, tenía ¿cuánto era ahí? Bueno, 2.000 a 3.000 personas. Amén.
más abajo vamos a ver que ya en ese momento quedaban 600 personas, ¿no? O sea, se estaba yendo la gente. Pero ¿cuál era la instrucción de Samuel? Esperar 7 días hasta que él llegara. Amén. Y el pueblo se desertaba. Entonces dijo Saúl, ¿qué dijo? Traedme holocausto y ofrendas de paz. ¿Y qué hizo? Y ofreció el holocausto. Amén. Hermano mío, si bien es cierto, este pasaje no habla acerca del crecimiento espiritual como es el tema nuestro, pero quiero manifestar en esta historia cuál es el error que nosotros cometemos muchas veces. Y muchas veces entendemos que nuestro hacer para Dios se basa en lo que yo presumo que es correcto. ¿Me entienden? O sea, muchas veces la presunción mía, ¿sabe lo que es la presunción, cierto? Es asumir anticipado qué es lo que hay que hacer. ¿Cierto? Entonces, yo muchas veces baso en mi vida para Dios en mi presunción. ¿Por qué haces esto? Yo creo que es correcto hacerlo. ¿Y por qué tú eso? Es que yo pienso que está bueno, ¿sí? O sea, yo creo que esa es la forma. Y siempre nosotros hacemos cosas basándonos en nuestra presunción, en lo que pensamos nosotros que es correcto o no es correcto. Y el crecimiento espiritual en nuestra vida se fastidia, ¿cierto? No sucede porque muchas veces estamos siendo guiados por nuestra propia presunción y no por lo que Dios realmente ha dicho y cómo Él nos da las pautas. Hermano mío, si el crecimiento espiritual no es ningún secreto. El crecimiento espiritual no es algo que usted tenga que ir a buscar a la montaña ya y no sé, conversar con el Dalai Lama o ir allá, porque muchos piensan eso. Hay una tendencia a pensar eso. Que lo que necesito yo no está cerca mío, no está al alcance. En el mundo carismático pasa mucho eso, ¿cierto? Allá en Estados Unidos hay una persona que tiene la unción. Vamos a Estados Unidos, vamos a un culto, ¿cierto? Y me traje la unción de Estados Unidos, decían los que votaban con el vestón, ¿cierto? Fuimos a Estados Unidos y de allá trajimos la unción. Nosotros muchas veces no entendemos, hermanos míos, la dinámica que Dios tiene con nuestra propia vida espiritual y caemos en la presunción. Y empezamos a tratar de presumir cómo vamos a crecer espiritualmente, cómo es lo mejor en mi crecimiento espiritual. Y comenzamos nosotros a articular las herramientas y las fórmulas para crecer espiritualmente. Entonces pensamos que tal vez, voy a leer la Biblia 2 veces al año. Entonces empezamos a articular fórmulas que tal vez presumiblemente van a servir para madurar. Pero hermano mío, la madurez propiamente tal, primero que todo, no se basa en fórmulas específicas que yo pueda definir. No puedo decir yo, mira, la verdad es que pobres hermanos inmaduros no han logrado el secreto. ¿Ya? No saben que si leen la Biblia 2 veces al año y oran y pensamos que esas fórmulas podemos utilizarlas ¿para qué? Para producir crecimiento espontáneo. Hermanos míos, no es así. ¿Amén? Y el crecimiento espiritual no es ningún secreto. Todo está en la Biblia. Todo está en la Biblia. Amén. ¿Amén? Usted conoce el pasaje que dice: todo aquello que pertenece a la vida y a la piedad, ¿qué dijo Pedro? Nos ha sido. ¿Cómo está conjugado el verbo ahí? ¿Ah? ¿Podría ser dado? ¿Nos va a ser dado? Hermano, ya nos fue dado. Todo lo que usted, voy a tratar de parafrasear esto que dice Pedro. Todo lo que usted necesita para una vida piadosa ya le fue dado. Ya me fue dado. Por lo tanto, hermanos míos, el crecimiento o el no crecimiento espiritual en mi vida tiene más que ver con mi problema o mis pecados o mis errores
que con la falta de recursos, que con la falta de oportunidad. Amén. Si no he crecido espiritualmente, hermanos míos, no es por culpa de que Dios me imposibilite el crecimiento, sino más bien es por mi pecado de no querer tomar las herramientas de Dios y crecer espiritualmente. ¿Por qué? Porque he basado mi vida espiritual en la presunción, no en realmente entender qué es lo que Dios quiere para mí. Antes bien, crecer en la gracia y en el conocimiento de nuestro Señor Jesucristo. Pregunta, ¿quiere Dios que crezca espiritualmente? Absolutamente, sí. Pero primero, no entiendo el objetivo. No es crecer por crecer, por ser el gran maduro al que todos aplaudan. No, hermano mío, la gloria de Dios es la meta. Todos nosotros hemos sido llamados a ser santos. Hermano mío, la espiritualidad es santidad. ¿Amén? Es santidad. No existe otra meta que esté desligada de la santidad. Si Dios quiere que yo conozca más de la Biblia, tiene que ver con mi santidad. Si Dios quiere que yo conozca más a Cristo, es por mi santidad. Si quiere que yo conozca más a Dios, es por mi santidad. ¿Por qué? Porque mi santidad glorifica a Dios. Amén. Ser santos, ¿qué dice? Dice, como yo soy santo. Porque yo es un por qué. ¿Por qué yo tengo que ser santo? Que en la iglesia están los estatutos. ¿Es así? Es que de eso se trata la vida cristiana, pues, hermano, de ser santo. No, hermano mío, la razón por la cual usted y yo debemos ser santos es porque Dios es santo. Amén. Amén. Dios es santo y esa es mi meta. ¿Me entiende? O sea, yo no quiero ser santo por ser el santo de la iglesia. Eso es santulonería. Amén. Sino que porque Dios se glorifica en la santidad, porque Él es inmensa e infinitamente y eternamente santo. Entonces yo cuando entiendo quién es Dios y entiendo quién soy yo, voy a estar bien encaminado hacia el crecimiento cristiano. Hermanos míos, uno no quiere crecer por crecer. Amén. Hay veces en que nosotros, todas nuestras metas cristianas, más tienen que ver con nosotros mismos que con Dios. Amén. Por ejemplo, este ejemplo. Quiero crecer en la vida cristiana porque quiero predicar. ¿Cierto? Quiero crecer en la vida cristiana porque quiero ser esto y ser un buen esposo. Y vuelvo a repetir, son metas dentro de la vida cristiana, pero no es la gran meta. Amén. Cuando hablamos del matrimonio, ¿qué dice Pablo en Efesios? ¿Qué dice? Maridos, amad a vuestras mujeres, para que se sientan bien, ¿cierto? Para que se puedan realizar en la vida. Si no, van a bajar su autoestima y no. Así como, hermanos, Cristo es el punto. Cristo es el punto. ¿Por qué un padre debe honrar un hijo debe honrar a sus padres? ¿Se acuerda de Malaquías? ¿Cuál era el reproche de Dios al pueblo? Oye, si yo soy padre, ¿dónde está mi temor? ¿Dónde está mi honra? Siempre es Dios la conexión entre nuestra vida espiritual y la dinámica de nuestra vida espiritual. Volviendo al ejemplo de Saúl, ¿por qué equivocaba a Saúl? Porque él presumía que estaba haciendo lo correcto, porque él presumía que la cosa iba para allá, que él presumía que bastaba con hacer lo que había que hacer, pero no entendía de que había un valor más allá de lo correcto o lo incorrecto, y que es Dios. Para él ofrecer sacrificio era el tema, para Dios no. ¿Usted se ha explicado por qué Dios en el Antiguo Testamento se manifiesta tal, o sea, no tal como es en el sentido porque todavía no conocemos mucho de Dios? Amén. Dios es infinitamente, digamos, insondable. Amén. Pero hermanos míos, cuando nosotros llegamos a episodios como cuando tenían que matar a los de Amalek, cuando vemos a hombres dentro del pueblo de Dios matar a otros hombres del pueblo de Dios
porque fallaron en su obediencia a la ley de Dios, uno en nuestra mentalidad moderna, contemporánea, ¿cierto? Y occidental, uno dice, pero qué malos, o sea, qué fuerte, mínimo que fuerte, ¿cierto? Y empieza nuestra mente a jugar con estas ideas y comenzamos a ver incluso en la intimidad de nuestro corazón cierta injusticia en el proceder de Dios. Vemos a un Dios abusador muchas veces en la intimidad de nuestro corazón, a veces no lo manifestamos, y comenzamos en nuestra humanidad, nuestro intelecto humano comienza a chocar con la persona de Dios, porque nosotros presumimos que lo correcto, que lo bueno, que lo que debiera ser es así, y de pronto Dios hace así. Y eso muchas veces pasaba en la vida de Saúl. Él, cuando hacía cosas en contra de la voluntad de Dios, hermanos míos, no vemos a un hombre que tenía un ímpetu de desobedecer a Dios, no. Y los más superficiales para analizar la persona de Saúl dirán, es que el típico hombre que se pasa equivocando, mete las patas siempre. Sí, tal vez sí, pero hermano, hay un contenido o una intención teológica en todo esto. Hermanos míos, lo que vemos en la persona de Saúl, vemos la persona motivada por su presunción frente a Dios. A él no le interesaba mucho, primero, la intención de las leyes de Dios o lo que Dios decretaba. O sea, yo no veo que Saúl algún día se cuestionó y que empezó a profundizar, ¿por qué Dios habrá querido eliminar a todos, pero absolutamente todos de Amalek? No, él dijo, ya vamos a eliminar a Amalek, pero perdonémosle la vida al rey y a esos ciertos animales que podrían incluso servirnos para los sacrificios. ¿Entiendes? Porque él pensó que era así. Él pensó que no era tan malo. Él pensó que estaba haciendo lo correcto. Él no le dio mucha importancia a ser tan riguroso. ¿Me entiendes? Entonces, toda esa dinámica mental en ese momento se basaba en lo que él pensaba, en la presunción. Amén. Hermanos, muchas veces nosotros vivimos la vida cristiana así, haciendo cosas porque presumimos que así se hacen, así hay que hacerla, y no es tan malo, y bueno, y esto otro, y presumimos, y cuando queremos hacer empeño de hacer cosas para Dios, también la presunción nos motiva, y hacemos eso porque pensamos que es bueno, y la presunción es la que nos mueve. Y aquí el Señor, ¿cierto?, nos muestra un cuadro donde realmente vemos la calamidad de una persona que basa su relación con Dios o conducta frente a Dios solamente en presumir o en su propia presunción. ¿Amén? No estoy diciendo que uno no debe tener un discernimiento respecto a qué es bueno, qué es malo, y sobre ese discernimiento tomar decisiones. Amén. Pero hay algo que distingue a Saúl. Y ese algo siempre se revela después de que hace algo malo o equivocado. Que es como que se da cuenta de que hizo algo malo y en vez de arrepentirse quiere corregirlo. ¿Se ha dado cuenta de eso, no? Por lo menos en 2 ocasiones veo a Saúl haciendo eso. Hace algo malo y en vez de corregirlo, o sea, en vez de arrepentirse, quiere corregirlo. Porque el corregirlo implica que su imagen no se daña, o sea, sigue siendo la persona que quiere hacer las cosas bien. ¿Me entiendes? O sea, de ninguna manera, en ninguno de sus embarradas, de sus metidas de pata, él llegó a la conclusión de que estaba mal. Distinto a la persona, por ejemplo, de David, quien vemos que fue un hombre que muchas veces, varias veces también actuó por presunción, amén,
Pero cuando Dios le dio consecuencias por su presunción, entonces él cayó, ¿cierto?, en arrepentimiento. Amén. Y en asumir su falta, a tal punto que cuando censó al pueblo y Dios le dijo, has hecho algo malo, Dios le dio, ¿se acuerda?, varias alternativas, alternativa A, alternativa B, alternativa C, elige cuál es la correcta, no cuál es la correcta, sino que cuál disciplina, cuál castigo quieres. Y de todos los castigos que Dios le ofreció, dijo, prefiero caer en tus manos, Señor. Y Dios lo castigó. Y él recibió, de alguna manera, no sé si con actitud de gozo, pero recibió gustoso la disciplina de Dios porque, y no la evadió. Él no dijo nunca a Dios, sí, perdón Señor, la embarré, pero a ver, hagamos esto. Salgamos, ¿me entiendes? Saúl tenía esa tendencia. Sí, es que no llegaste en 7 días, pero mira, yo hice esto, ya, pero... Y empezaba a arreglar las circunstancias. ¿Por qué? Porque Saúl, todo su actuar se basaba en su propia imagen, en su propia conducta, en lo que hacía bien, hacía mal. Hermano, yo no veo a un Saúl falto de ímpetu por defender al pueblo de Israel. A menos cuando se acobardaba en medio, ¿cierto? Pero él tenía ímpetu de hacerlo bien como rey. Él ya se sabía rey, ya estaba ungido como rey, y él quería llevar ese liderazgo con ímpetu, con ganas. Él planificaba, él de hecho dice que él fue quien atacó a los filisteos, enemigos de Israel, hizo muchas cosas. O sea, vemos a un hombre con una intención de hacer cosas que agradaran a Dios o que fueran por el camino que Dios decía, combatir a los enemigos de Dios, del pueblo de Dios. Pero eso no bastaba para Dios. Amén. De hecho, se lo declara en estas palabras luego a Saúl: obedecer es mejor que los sacrificios. Amén. ¿Se goza tanto Dios en los sacrificios, los becerros, como en que se le obedezca? O sea, y la idea ahí de Dios es, ¿qué es más importante para Dios? ¿Lo que tú hagas? No importa, o sea, sí importa lo que hagas, pero los sacrificios para Dios estaban normados. Se hacían de la manera que Dios había estipulado. Amén. Porque los sacrificios tenían una intención teológica y espiritual. Manifestaban la misericordia de Dios, manifestaban la gracia de Dios, manifestaban incluso la santidad de Dios. A tal punto que los sacerdotes tenían que tener unos calzoncillos, ¿cierto?, hasta el tobillo, para que no se viera su desnudez. ¿Por qué tan ciútico, ¿cierto?, tanta cursilería? ¿Por qué? Porque Dios es santo. Y Él quería manifestar esa santidad a su pueblo poniendo reglas y estatutos y normativas religiosas absolutamente estrictas. No por un ímpetu de convertir a Israel en una religión estricta, sino más bien para manifestar su santidad a la gente. Dios es tan santo que no podemos hacer esto ni esto. Pero Dios es porque Dios es santo. ¿Ven? ¿Por qué tú no fumas? ¿Por qué tú no tomas? ¿Por qué tú no te emborrachas? ¿Por qué no te das libertad y sales con otra? ¿Por qué no? ¿Porque la iglesia te lo prohíbe? ¿Porque se ve mal en la congregación? ¿Porque me pueden pillar? ¿O en tu corazón hay una profunda convicción de que Dios es santo y por eso no lo haces? ¿Me entiendes? Cuando actuamos por presunción solamente decimos, es que, ¿sabes qué? Lo que pasa es que emborracharse es incorrecto. Porque no es bueno. Y a veces enseñamos así a nuestros hijos, ¿por qué no tomar? Es que, ¿sabes, hijo? No es bueno tomar. No es bueno emborracharse. No es bueno. Y al final toda la espiritualidad se basa en que somos personas tan buenas que no hacemos eso. Y la gente no viene a la iglesia porque allí hay puras personas buenas y son malos. Pues entonces, como yo he invitado a gente a la iglesia que me ha dicho, es que yo tengo que dejar tantas cosas. Y recién ir para allá, porque ellos piensan que esto es una cofradía de personas muy buenas. ¿Me entienden? Una sociedad secreta de personas que tienen... Y no es así. Somos pecadores, arrepentidos,
limpiados por la sangre de Cristo. Que la única justicia que nosotros podemos exhibir es la justicia de Cristo en nosotros. Y no la propia. Pablo lo dijo así: no teniendo mi propia justicia, que es por la ley. O sea, Pablo en otras palabras decía: yo podría mostrar cierta justicia, porque yo intento obedecer la ley y hasta me resulta en algunos casos. Pero esa justicia no vale. La justicia de Dios, que es por la fe en Jesucristo. Entonces, Saúl basaba su vida en la presunción. Y él presumía en este momento de que las circunstancias apremiantes, los filisteos amenazando, y Samuel, que parece que se le olvidó la agenda, ¿cierto? No llegaba. Entonces, ameritaban que él tomara una decisión sabia. ¿Cuál era esa decisión? Sabéis que ya es tarde, tráiganme un becerro. Y muchas veces empezamos por la presunción a querer hacer lo correcto. ¿Amén? ¿Y qué hizo Saúl? Versículo 9: y ofreció el holocausto. ¿Amén? Además de holocausto, ¿qué tenía que ofrecer? Ofrendas de paz. ¿Qué eran las ofrendas de paz, los holocaustos? A veces nosotros miramos los sacrificios del Antiguo Testamento al estilo de Hollywood. ¿Ya? Nosotros tenemos mucho la mentalidad de Hollywood. Entonces pensamos que el Dios airado necesita apaciguarse tirando una persona dentro del volcán, ¿cierto? Y así se apacigua el Dios del fuego. Entonces, ¿cómo se apacigua el mar? Ya, tiremos un hombre al mar ahí para que... Entonces, pensamos que los dioses se alimentan de víctimas para apaciguarse. La dinámica de Dios con el hombre en algunos puntos, pero hermanos míos, no es esa la mera intención. ¿Por qué quería el sacrificio de Dios? Para expiar el pecado. ¿Y qué implicaba eso? Su gracia, su misericordia. De que él es tan santo y tan justo que castiga el pecado con la muerte, pero es tan misericordioso que él es capaz de tomar a un inocente, imponer toda la culpa sobre ese inocente, como eran los becerros y los corderos, y que muriera el inocente por el culpable. En virtud de lo que el Cristo, el Mesías, iba a hacer un día, amén, por todos nosotros que pertenecemos a su pueblo, amén. Pero el holocausto en sí implicaba no solamente un sacrificio. Los sacrificios por el pecado eran una cosa, pero el holocausto tenía la intención en esencia de adoración al Dios Santo. Adoración. No era cualquier sacrificio. Era una ceremonia de adoración y de entrega absoluta al Dios Santo, al Dios Altísimo. Amén. Y eso estaba normado. Tenía que hacerlo el sacerdote, en este caso Samuel, y el ritual en general estaba todo normado. No podía hacerlo cualquier persona. ¿Por qué? ¿Por qué no? Porque Dios es santo. ¿Por qué murió Nadab y Abiú? Porque Dios es santo. ¿Por qué murió la persona? ¿Se acuerdan cómo se llamaba el que tomó el arca para que no se cayera? ¿Ah? ¿Por qué murió Usías? Porque Dios, perdón. ¿Por qué murió Usa? Porque Dios es santo. Injusto, ¿cierto? Si él quería puro ayudar, nomás, pues. Dios es tan santo que incluso eso pasa. ¿Amén? Hermanos, Dios es santo. Y no debemos tomar livianamente nuestra vida espiritual con Dios. Dios es santo. Cuando quiero crecer espiritualmente no puedo de ninguna manera olvidarme de que Dios es santo. Cuando quiero crecer espiritualmente no debo olvidarme de que Dios tiene un camino, tiene estatutos, tiene mandamientos, Él tiene lo que yo necesito para ese crecimiento. Yo no puedo pretender crecer espiritualmente y sacar a Dios del mapa. Amén.
Lo que hacía Saúl permanentemente era sacar a Dios del mano. Entonces, versículo 10, y cuando él acababa de ofrecer el holocausto, he aquí Samuel que venía. Y Saúl salió a recibirle para saludarle. Entonces Samuel dijo, ¿qué has hecho? ¿Qué has hecho? ¿Qué has hecho? Y Saúl respondió, porque vi que el pueblo se me desertaba y que tú no venías dentro del plazo señalado y que los filisteos estaban reunidos en mí, o sea, estaba todo en mi contra. ¿Qué más podía hacer? Y me dije, presunción. Yo pensé que esto era correcto, yo pensé que así se hacía, hermano. Yo pensé que era presunción. Yo me dije a mí mismo, ¿qué dijo? Ahora descenderán los filisteos contra mi presunción. Va a pasar esto, va a pasar esto otro, así que mejor voy a hacer esto. ¿Cierto? Va a venir, ahora descenderán los filisteos contra mí a Gilgal, y yo no he implorado el favor de Jehová. ¿Cierto? Pareciera espiritual, pero no lo es. ¿Cierto? No he implorado el favor de Jehová. Faltaba eso, Samuel. Faltaba que Dios estuviera por nosotros. Entonces yo pensé que yo también podría implorar a Dios por su favor. Y me esforcé pues y ofrecí el holocausto. Entonces Samuel dijo a Saúl, ¿qué dijo? Locamente has hecho. En otras palabras, hiciste algo que ni siquiera entiendes lo que hiciste. Ni siquiera te das cuenta dónde te metiste. En otras palabras, eso quiere decir esta palabra. Ni siquiera sabes dónde te metiste. ¿En qué terreno estás pisando? Locamente has hecho. ¿Y qué dice? No guardaste el mandamiento de Jehová tu Dios, que Él te había ordenado. ¿Por qué locamente hizo? Hermanos, porque se olvidó de Dios. Se olvidó que Dios le había ordenado esto. Se olvidó que Dios tenía ciertas disposiciones. Se olvidó de Dios. ¿Y por qué lo cambió? Porque es que yo me dije, pensé y yo creía y presunción. Amén. Ahora descenderán, versículo 13, que Él te había ordenado, pues ahora Jehová hubiera confirmado tu reino sobre Israel para siempre. Amén. Mas tu reino sobre Israel, más ahora tu reino no será duradero. Y que miren lo que dice aquí, impresionante. Jehová se ha buscado un varón que dice conforme a su corazón. ¿Qué implica esto? Que Saúl era un hombre que no andaba conforme al corazón de Dios. ¿Qué significa andar o no andar en el corazón de Dios? ¿O conforme al corazón de Dios? El corazón de Dios, la idea de que Dios tiene un corazón, ¿cierto? No debemos entender que Dios tiene un corazón literalmente, sino que lo que quiere decir que Dios en su esencia tiene determinado carácter. ¿Amén? Y en su esencia Él tiene determinada voluntad hacia los hombres. Dios es así y esto es lo que quiere. Y alguien conforme al corazón de Dios es alguien que entiende o sabe quién es Dios y qué es lo que quiere. ¿Amén? Por consecuencia, Saúl era un individuo que no sabía quién era Dios y no sabía qué es lo que quería Dios. ¿Amén? Y trayendo estos principios a nuestra espiritualidad, nosotros, hermanos míos, conseguimos buenos resultados en nuestra espiritualidad cuando comenzamos primero a entender quién es Dios y qué es lo que quiere Dios de nosotros. ¿Amén? Pero desacertamos cuando no tenemos idea quién es Dios ni qué es lo que quiere. Hermanos, no puede usted ignorar lo que Dios quiere para su vida. No puede, porque Él ya lo ha dicho. De hecho, Efesios capítulo 4, ahí vamos a corregir ese pasaje si después lo tenemos la oportunidad,
dice que nosotros no debemos ser ignorantes de cuál es la voluntad de Dios. Amén. Tú tienes que saber como cristiano. Si eres un cristiano, debes saber exactamente lo que Dios quiere para tu vida. Y no estoy hablando de los planes específicos de Dios. Estoy hablando de una voluntad general. Él nos ha escondido su voluntad general. Hermanos míos, no es un secreto. ¿Qué Dios quiere para mi vida, hermano? Bueno, Dios quiere que tú seas santo como Él es santo. Porque Él es santo, ¿verdad? Quiere que tú seas como Cristo. Hemos sido, ¿cierto?, predestinados para ser conforme a la imagen de su Hijo. Él quiere que seamos criaturas para su gloria. Él quiere que seamos personas que iluminen, ¿cierto?, a los demás con la luz de Cristo. Él quiere que seamos personas que le sirvan, que sean humildes. Y ahí tenemos el sermón del monte, humildes, pobres en espíritu, manso. Y todo eso Dios quiere para nosotros. O sea, dígame, ¿es un secreto la voluntad de Dios para mí? No. No. Tú sabes y debieras saber exactamente lo que Dios quiere para tu vida. Los planes específicos a su tiempo Él los revelará en tu vida. Pero si no logras seguir la voluntad de Dios para tu vida, la revelada, ¿cómo pretendes acertar correctamente los planes específicos? Entonces, hermanos míos, Saúl pagó las consecuencias. Dice, entonces Samuel dijo a Saúl, locamente has hecho, amén. Versículo 15, y levantándose Samuel, subió de Gilgal a Gabá de Benjamín, y Saúl contó la gente que se hallaba con él como 600 hombres. Saúl pues y Jonatán su hijo y el pueblo que con ellos se hallaba se quedaron en Gabá de Benjamín, pero los filisteos habían acampado en Misma. Y ahí obviamente sigue relatando toda la campaña que hizo ahí con los filisteos. Amén. Usted puede leer lo que sigue después en el relato histórico hasta que capítulo 15, otra estupidez de Saúl basándose en su presunción, que yo pensé que era así, yo pensé que no estaba mal hacer, olvidándose de lo que Dios dijo, y ya ahí definitivamente y públicamente y oficialmente es desechado de su reinado y condenado obviamente a ser sustituido por, como dijo Samuel, un hombre que fuera conforme al corazón de Dios. Y este era David, amén, un hombre con muchas fallas, pero que sabía quién era Dios y qué es lo que quería Dios. Amén. Tú puedes ser una persona con muchas fallas. Yo puedo ser una persona que tenga muchas fallas, amén. Y qué triste sería si tú mismo no asumes que eres una persona con muchas fallas. Amén. Pero si te conoces a ti mismo y tú sabes que tú eres una persona que si no fuera por la gracia de Dios hubiera sido o serías el pecador más pecador de este mundo, hermanos míos, es porque no conoces lo que eres. ¿Quiénes somos? Pecadores, corrompidos desde la raíz. Amén. Nada bueno en vosotros, dijo Isaías, capítulo 1, Dios al pueblo. Desde la punta de los pies hasta la punta de la cabeza, ¿cierto? Nada hay bueno. Hermanos míos, estamos absolutamente corrompidos. Y si no asumimos eso, nos va a ir mal en la vida espiritual. Pero somos corrompidos redimidos. De tal manera que yo veo en su palabra que tengo al Espíritu Santo, que Dios me ha rescatado, que Dios me ha regenerado, que Dios me proporcionó su palabra, que Dios me proporcionó una congregación preciosa donde puedo alimentarme, crecer, ¿cierto? Abusarme fierro con fierro y muchas otras cosas, hermanos míos, que Dios ha proporcionado. Son las cosas que Dios proporcionó. No las cosas que yo presumo que son las cosas que Dios me dejó. Oiga, ¿por qué no viene a la iglesia? Que yo creo que en la casa igual crezco. No crece, hermano. En la casa nadie crece. En
la iglesia de Cristo fue puesta, Efesios capítulo 4, todo el capítulo, la iglesia de Cristo fue puesta para nuestro crecimiento espiritual individual. Amén. Entonces, todo lo que Dios dispuso para mí es esto. Y si usted quiere realmente crecer espiritualmente, primero, no se base en su presunción. Porque si está basando su vida espiritual en la presunción, lo más probable es que se equivoque una y otra vez como Saúl. Y todas las veces usted tuvo buenas intenciones, quiso hacer lo correcto, pero como Dios no mandó eso, entonces usted se estanca. Eso pasa. Porque Dios, hermanos míos, quiere que nosotros, tal como David, seamos personas conforme al corazón de Él. ¿Amén? Conocer bien quién es el Señor y qué es lo que quiere para mi vida. Amén. Oremos al Señor.